bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Sensor UABC. Mi nombre es Kenia Burgos y es un gusto que nos acompañen una vez más. En este episodio tuvimos la oportunidad de apreciar lo que se vivió en Zombieland, un evento en donde hubo deporte y la adrenalina de correr alrededor de zombies. Aunque me perdí en el evento, tengo que aceptar que lo disfruté bastante. Mi nombre es Alejandra López y es un placer estar nuevamente con ustedes. A lo largo de este episodio les mostraremos todo lo que se vivió en este gran evento lleno de espantos y emoción. También les traemos nuestras cápsulas en donde conoceremos todo sobre la vida universitaria. Claro que sí, Alejandra. Esto y más podremos ver a lo largo de este episodio. Así que no se despeguen porque ya va a dar inicio a su programa Sensor UABC, octava temporada. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue la luz? Jenny, ¿por qué apagaste la luz? Yo no fui, Kenia, fue Jaime. Yo no fui. ¿Y tú, Alejandra? No, yo no fui, yo no hice nada. ¿Ya regresó la luz? ¿Pero por qué se habrá ido, chicas? No sé, pero creo que será mejor que salgamos a ver qué pasó. Sí, hay que ver. Vamos. Amigos, ¿qué tal? Aprovechando este especial de Halloween, en esta ocasión presentamos algunas de las leyendas más espeluznantes que rondan por nuestra Tijuana. La bailarina de Agua Caliente. El Casino Agua Caliente fue durante mucho tiempo uno de los pasatiempos y paradas turísticas de famosos y personas muy importantes. Por aquellos días, en el casino se presentaba un espectáculo que estelarizaba La Faraona. Durante el tiempo que estuvo en el casino, conoció a un caballero inglés que solo estaba interesado en su belleza, ya que según él, le traía mucha suerte en el juego. Hasta que una noche, el caballero juntó todo su tesoro y lo guardó en un armario para después recostarse a dormir. La faraona entró al camarote donde estaba el tesoro, lo tomó y se llevó el tesoro a un lugar secreto donde lo enterró. Entonces, la faraona, al darse cuenta de que el caballero inglés solo le interesaba el dinero, tomó 2 copas y las llenó con vino y sin que se diera cuenta su compañero, sacó de entre sus ropas un frasco de veneno y lo vació en las 2 copas. El efecto fue inmediato. El caballero y la faraona cayeron muertos al suelo. Se dice que en las noches lluviosas se puede ver a esa bella bailarina caminar por lo que ahora es el Centro Escolar Agua Caliente. La mujer de Puerta Blanca. Se dice que hace ya varias décadas existió una muchacha llamada Enriqueta Gil, de una familia adinerada y con un padre elitista, que claro está, le prohibía terminantemente casarse con el muchacho que ella amaba por ser pobre. Enriqueta enfermó de gravedad. El padre trató de todo para salvarla, pero fue en vano, ya que la joven murió, no sin antes prometerle a su amado que volvería a verlo alguna vez. Enterraron a la preciosa mujer en el panteón de Puerta Blanca. Muchos taxistas y conductores que han pasado a altas horas de la noche juran que una bella mujer se ve caminando por entre las tumbas o recargada en la reja del cementerio, mirando hacia afuera, esperando ver una vez más al amor que se le fue. El fantasma de la Casa de la Cultura. Mitos, leyendas e historias rodean el legendario edificio que hoy alberga la Casa de la Cultura de Tijuana, donde empleados del lugar afirman que sin importar el horario, se registran hechos paranormales. Uno de los más recurrentes es el del piano, que suena en la noche o algunas veces ya cayendo la tarde. Otras situaciones inexplicables son las puertas que se azotan incluso si no hay viento. Se escuchan pasos que parecen provenir de abajo o del tercer piso y luces que se encienden solas. Hoy parece ser que sus fantasmas hablan y te dan la bienvenida. De seguro, estas historias que acabamos de escuchar les causarán escalofríos cuando estén en esos lugares.
Eso es todo por el día de hoy. Mi nombre es María Antonieta Alvarado y los espero el siguiente episodio en su sección Lo que debes saber. Déjenme a ver qué pasó. Sí, Jaime, por favor, ve a ver qué está pasando. Claro, chicas. Ahorita vuelvo. Chicas, vengan para acá. Chicas, chequen eso. ¿Quién es ella? ¿Estará muerta? Ay, yo no sé ustedes, pero mejor hay que irnos. Tengo mucho miedo. Ay, cómo son miedosos. O sea, probablemente está dormida y ustedes todos espantados. Pues sí, pero ¿qué persona duerme así como si estuviera muerta? Jaime, haz algo con esa persona. No, ¿qué tal si me hace algo esa cosa? Jaime, ve por favor. ¿Qué vamos a hacer si Jaime está muerto? No sé qué hacer, pero hay que salir de aquí. Kenia, cálmate. Mejor vamos a la oficina, hablamos por teléfono y vemos a quién le hablamos, a la policía o algo así. Está bien, Jenny, está bien. Vamos, vamos. Ok, si mal no recuerdo, el Halloween es una festividad originaria de Irlanda. Irlanda, si mal no me equivoco. Si no es Irlanda, creo que es alemana. Pero a lo que yo recuerdo es que las colonias que tenían, que fue alrededor del siglo XII o XIII, utilizaban ciertas técnicas de cacería para las brujas. De hecho, la festividad originalmente se llama el Día de Brujas y no Halloween. Halloween es más como una adaptación de la cultura americana. Bueno, sé que se originó hace muchos años en Irlanda. Sé que se originó debido a que celebraban, es algo así como nuestro Día de los Muertos, pero así en Irlanda, y se usa el disfrazarse para confundirse con los muertos y que no te hagan daño. E igual por eso se supone que van y tocan las puertas y te dan como dulces, que es la ofrenda de que pues esta casa está protegida y todo eso. Es lo que sé. Creo que se celebra más Halloween por el hecho de que tiene más mercadotecnia, lo mencionan más en todas partes, siendo que lo que es la cultura mexicana celebra más el Día de Muertos debido a que es como más su cultura, es más arraigado a eso. Yo pienso que aquí en la frontera es un poquito más todo lo que tiene que ver con Halloween por lo mismo, pero más en el interior de la República, pues el Día de Muertos es sagrado y casi no festejan Halloween como aquí. Pienso que se celebra más Halloween aquí en la frontera debido a eso, de que estamos en frontera, entonces nos adaptamos mucho a lo que vienen siendo tradiciones ya más que están ahora sí que en Estados Unidos o en otras partes del mundo.
Pienso que aquí Tijuana es una ciudad fronteriza, está muy cerca de Estados Unidos y como es tradición de Estados Unidos, entonces ahí está como muy pegado y por eso es más eso. Se celebra más el Halloween, yo diría, por el comercio. Para Halloween como tal no, pero hoy sí vine de algo por el evento de la escuela. Yo sí. Yo sí, debido a que me invitaron a una fiesta que tienes que ir obligatoriamente con disfraz. Sí, todos los años me disfrazaba, iba a pedir dulces. Bueno, cuando eres chico pues no sabes nada de esto, ¿no? Y lo haces más por los dulces y por divertirte. Como ya saben, el día de hoy se lleva a cabo el Zombie Run en su segunda edición. Y como ya se los habíamos prometido, nos encontramos aquí en el Parque Morelos donde se lleva a cabo. Bueno, no sé dónde está Alejandra. Ya la busqué por todos lados y no la encuentro. Se supone que debería de estar aquí. Ojalá y esté bien y no se haya perdido. O peor aún, no la haya raptado un zombie. Regresando al tema del Zombie Run, les diré que se trata de una carrera de 5 kilómetros donde asisten personas de todas las edades. A lo largo del trayecto, en medio de un bosque oscuro, se presentan con retos muy tenebrosos, donde el único objetivo es evitar de ser atrapados por los muertos vivientes que corren detrás de ti y así poder llegar a la meta. Suena emocionante, ¿verdad? Lo mejor de este evento es que se organizó con el propósito de apoyar el tratamiento de la artritis idiopática juvenil de la niña Edith Payares, y una parte de lo recaudado será donado a esta noble causa. Pero más adelante les mostraremos un poco más de este evento. Por lo pronto vayamos a ver nuestras siguientes secciones y enseguida regresamos. Cada año realizamos un evento que tiene que ver con conservar las tradiciones mexicanas. Hacemos un concurso de altares que es para todos los universitarios, pero también hacemos al mismo tiempo un concurso de calaveras, que ese es abierto a la comunidad en general y también a los universitarios. Pues yo participé con el concurso de calaveras, pues gané el cuarto lugar, que viene siendo el primer lugar en decoración de la calavera. Hace 2 años también participé. No contaba con la astucia de su hija mayor, que despreció a los obreros matándolos en el panteón. Estamos muy contentos porque año con año ha crecido la participación de los universitarios. Este año contamos con 21 altares participantes. Entonces son 21 grupos del campus Tecate que participaron en el concurso y tuvimos la participación también de 56 calaveras. Muchas dirigidas al estudiante cimarrón, a los cimarrones, que posteriormente enviaremos para que también tengan lectura y estén al alcance de los estudiantes. Me parece muy bien que lo hagan aquí en la comunidad, porque pues sí, es una tradición ya muy mexicana y pues todas las personas se reúnen aquí. Es un esfuerzo muy grande de los chicos universitarios por el trabajo que hacen y de verdad se esfuerzan demasiado. Cada año vemos que crece la calidad con la que exponen, la calidad de los altares, y eso es algo que tenemos que reconocer porque ayuda a que este evento vaya creciendo año con año. Estuvo interesante, hubo números diferentes, variados, hubo ballet, hubo trova y pues la premiación al final. Siempre me gusta venir. En este momento nos encontramos con una de las organizadoras de este gran evento. Hola, ¿qué tal? ¿Me puedes decir tu nombre y tu cargo en este evento, por favor? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Ilse Sánchez Blanco. En este evento me tocó ser parte de toda la logística. Tenemos más de 2 meses organizando este evento. Me tocó mucha parte desde diseño, desde registro, conocer un poquito de todo, ¿no? Este evento nos motivó demasiado a realizarlo, la gran causa que es apoyar a la chica Edith, esta niña que tiene artritis idiopática juvenil y requiere de un apoyo para cubrir sus gastos, para sanar su salud, ¿no? ¿Me puedes decir el nombre de la fundación y en qué consiste? La fundación se llama Fundación Todo Fitness AC.
En sí, la principal causa de la fundación es apoyar a las personas con obesidad. En este caso se presentó la oportunidad de apoyar a Edith, que no es de tanto lo que nosotros nos enfocamos, pero pudimos apoyarla, ¿no? Yo trabajo en FIT, festejamos nuestro 4º aniversario con este evento y apoyando la causa. Un porcentaje de este evento será destinado para su tratamiento. Nos encontramos con uno de los participantes que estudia en UABC Mercadotecnia. Hola, ¿qué tal? ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? Mi nombre es Luis Acosta. Dime, ¿qué fue lo que viviste en la carrera? Una serie de obstáculos, varios zombies y mucha adrenalina. ¿Estuvo difícil? La verdad, sí. ¿Tuviste miedo durante la carrera? No, en absoluto. ¿Más o menos cuánto tiempo hiciste? Como media hora. ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? Dayana Martínez. Estoy en UABC. Cuéntame, ¿qué te pareció la carrera? La verdad está, pues es una, por decirlo así, es un evento donde puedes convivir con tus compañeros, familia, y de hecho con las personas aquí, la verdad, anímense, es una experiencia muy bonita, no nada más esta, sino en todas las carreras o eventos que hacen aquí en Tijuana. Qué bueno que te haya gustado la carrera, pero dime, ¿no te pegaban o los zombies o te rasguñaban? No, para nada, nos respetaron en todo el trayecto y pues la verdad estuvo muy bien organizado. Nos encontramos con uno de los 10 primeros lugares. Hola, ¿qué tal? ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? Hola, buenas noches. Mi nombre es Jorge Vidal Ábalos Vega. Llegaste entre los primeros 10 lugares, ¿verdad? Claro que sí, entre los primeros 10 lugares. ¿Y qué te dieron de premio? ¿Qué te ganaste? Me dieron de premio un mes gratis en el gimnasio que está aquí en Macro Plaza y un mes gratis en Cinemex. Cuéntame, ¿cómo te pareció la carrera? No, la carrera estuvo muy bien organizada, muy bien. Hubo momentos en los que corría y corría, pero que me cansaba, los zombies me perseguían cada rato. Dije, no, me van a alcanzar, pero corrí y nunca me paré. Y gracias a Dios hoy terminé con las 4 banderas, que es lo que yo quería. ¿A lo largo de la carrera había obstáculos? Claro que sí. En unos momentos hubo obstáculos de llantas. En otros, hubo obstáculos de tierra muy suave, así como tierra de arena. Corrías y te hundías y eso te pesaba mucho. Como un corredor, esto pesa a una persona porque tienes que hacer más fuerza en los pies para no pararte. Uno de los integrantes del equipo de Sensor UABC participó en esta carrera. A ver, César, dime qué te pareció la carrera. Muy divertida, muy padre, muy cansada y llena de diversión. A lo largo de la carrera, dime con qué obstáculos te encontraste. Tenés que cargar la cámara y correr y grabar bien porque ese fue el mayor obstáculo para mí. ¿No se te parecieron algunos zombies en el camino? Sí, pero son mis amigos. Con causa, Nadia. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la Licenciatura en Químico Farmacobiólogo presentaron una serie de documentales que se proyectaron en la sala del CEAR. Este evento se propuso por parte de la materia de toxicología que imparte la profesora Linda Lara. Soy maestra de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería y actualmente imparto la materia de toxicología básica y toxicología ambiental a los químicos farmacobiólogos. Esta experiencia de realizar videos relacionados al área toxicológica nace a partir de que me caso con un cinematógrafo y él pues me propone, ¿no?, realizar videos acerca de mi área, que es la toxicología, porque le pareció fascinante pues todo esto de este nuevo mundo para él de toxinas. Pero ese semestre pasado pues pensamos en realizar algo diferente y fue esto de los videos, que pues lo presentamos en el CEART aquí en Tijuana y pues fue todo un éxito. Los muchachos se sentían muy contentos, se sentían ya en Hollywood y bueno, toda una experiencia única para ellos y también para mí, ¿no?, de mucho aprendizaje. Nuestro video consistía acerca de las hormigas, que era hablar sobre su toxicología. Son un conjunto de insectos pertenecientes al género Arthropoda. Hicimos un noticiero para la materia de toxicología en el grupo 442 y era un noticiero sobre los 10 animales más tóxicos en el mundo. Con una cantidad de tan solo 100 microgramos de su veneno, es ya una dosis letal para un hombre adulto. Los alumnos nos contaron que al momento de realizar su video se toparon con varios inconvenientes, como grabar con animales peligrosos, perder el miedo a la cámara, aprender a editar, entre otros. Demostraron todo el conocimiento adquirido durante el semestre.
Hola, soy Claudia Orozco. Regularmente en mi autopresentación siempre digo que soy mamá, soy reportera y soy fronteriza, porque las tres cosas definen cómo soy, mi personalidad, todo. Soy reportera en Travisión. En Travisión es un corporativo en San Diego que tiene varias televisoras en Estados Unidos, que es Telemundo, Univisión, entre otras. Soy egresada de la licenciatura en comunicación de la UABC, egresé en el 97. Soy la quinta generación, de hecho me tocó estrenar la Escuela de Humanidades en Otay. Me gustó mucho la práctica, ¿no? De toda la carrera, lo que eran las materias prácticas. Y siempre fui muy metiche en todo lo que eran talleres y proyectos de televisión, de fotografía, de radio. Así que siempre estaba metida en el taller de televisión, participando en los proyectos que ahí tenían. Y ahí aprendí a usar los conocimientos básicos de cámaras, de edición, de dirección de cámaras, de floor manager. Me metí a trabajar a una televisora editando comerciales y a una vez un reportero faltó. Voy a decir su nombre porque es muy conocido en redes, Alfredo Álvarez. Él era mi compañero en Síntesis y faltó, y entonces había que ir a hacer una entrevista a Tecate, entonces dije yo voy, porque era tan metiche y siempre quería andar aprendiendo y siempre quería andar haciendo cosas, y dije yo voy. Entonces confiaron en mí y me dijeron, pues vas. Y fui, hice mi primera entrevista, regresé, me dijeron, escribes tu nota, la grabas. En ese entonces el director de noticiero dijo, escribes bien, tu voz se oye muy bien, me gusta, vas a ser la reportera cada vez que alguien falta, ¿no? Y ahí estaba, trabajaba 15 horas diarias. En mi casa me decían, yo nada más llegaba, dormía, cerraba los ojos, los abría y me metía a bañar y otra vez a trabajar. Esa era mi vida, así estuve 5 años y me gustaba, aprendí. Cuando salí de esa empresa, yo tomo, que para mí siempre digo, Síntesis fue como mi maestría, porque obviamente ahí aprendí todo lo que tiene que ver con el periodismo en televisión. Después me fui a estudiar un curso en España sobre periodismo en televisión, pero mis bases estaban en Síntesis. Y este trabajo para nada es rutinario. Todos los días es diferente, las afectaciones son distintas, los afectados son distintos, siempre hay que buscarle el ángulo diferente. Chicas, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé, pero algo tenemos que hacer, si no nos vamos a morir todas. ¡Aquí! ¡No! No, ¿y ahora qué vamos a hacer? No se preocupen, yo las voy a salvar. ¿Y quién eres tú? No hay tiempo para esto, síganme. ¡Vamos! Déjame. ¿Y qué? ¿Nos vas a sacar de aquí? Claro, yo las voy a sacar de aquí. ¿Qué haremos? Yo me encargo de eso. No importa lo que pase, tenemos que terminar la conducción, ¿ok? Pero todo está Alejandra. Ya, no importa, no te preocupes. Yo ya terminé de grabar eso ahí en el Zombie Run. Lo único que falta es decirle a Sara que lo edite todo porque Jennifer ya está muerta.
Panic Room es un proyecto iniciado en el año 2014, inspirado en una casa de terror ubicada en San Diego y basada en un sketch. Panic Room busca brindar a la ciudad de Tijuana un recorrido escalofriante y bien realizado. Si bien el ambiente entre los actores es sumamente profesional, esto no les impide pasar un buen rato juntos en sus tiempos libres. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, en esta cápsula les traemos un poco de lo que se vive dentro del Panic Room. Ya me oriné, ¿tiene pañales? Oye, siento que me va a dar algo. Siento que me va a dar algo. Yo vine porque quería venir desde el año pasado y porque quiero ver qué se siente, quiero sentir, porque se mira padre. Estoy a punto de entrar al Panic Room. Estoy toda nerviosa, tengo miedo, temblando las manos solamente de escuchar la música del fondo. Mira a la gente cómo sale. Espero que todo salga bien, espero salir viva y no llorar, ni caerme, ni nada por el estilo. A ver qué pasa. Para todos aquellos que lo deseen, ¡bravo, vengan! ¡Todas sus peleas! Aquí, vengan, nosotros. No cabe duda que este evento estuvo muy emocionante y lleno de sorpresas. Lo único malo fue que Alejandra no pudo llegar porque se perdió, pero ya sabemos que está bien, o al menos eso parece. El Zombie Run fue todo un éxito y como pudieron ver asistieron aproximadamente 5,000 personas donde se la pasaron muy bien en este evento terrorífico. Ya llegamos al final de este episodio, pero no olviden que nos pueden sintonizar cada domingo en el canal 102 en Mexicali y 155 en el resto de la región. También puedes vernos por nuestro canal oficial de YouTube en el que puedes buscarnos como Sensor UABC. No olvides que tenemos nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram en el que nos puedes encontrar de la misma manera. Recuerda que cada semana les traemos temas de su interés y sorpresas aquí en su programa Sensor UABC, octava temporada.